Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Piaggio. En este video clase abordaremos el endometrio y las patologías orgánicas más frecuentes que se presentan. Este es el índice del libro Robbins, que está dentro de su bibliografía obligatoria. Y como vemos, cuando aborda el endometrio, el cuerpo del útero básicamente, primeramente habla de la histología endometrial del ciclo menstrual, que son cuestiones que ustedes ya vieron en áreas previas, que ya deberían conocer. Luego habla de los trastornos endometriales funcionales, que son la causa más común de la hemorragia uterina disfuncional, es decir, de las metrorragias, que se pueden presentar en distintas edades de las mujeres. Y luego menciona la inflamación, tanto aguda como crónica del endometrio, y las patologías orgánicas más comunes. Nosotros abordaremos estas patologías: la endometriosis y adenomiosis, los pólipos endometriales, la hiperplasia endometrial y los tumores tanto benignos como malignos del endometrio. Solo para refrescarles, recuerden que el ciclo normal del endometrio consta de la fase proliferativa, ovulatoria, secretoria y menstrual, y eso está regulado y controlado por el aumento y disminución tanto de hormonas hipofisarias como ováricas, que son producidas de manera muy coordinada y se tienen que secretar con una cronología y una cantidad adecuada para que se dé este ciclo normal endometrial. Cualquier alteración de este sistema muy finamente sintonizado puede generar una anomalía como una hemorragia uterina disfuncional o un sangrado anormal, ¿sí? Lo que se conoce como metrorragia, que es la sintomatología más frecuente que presenta el endometrio, obviamente. Pero recuerden que las causas más comunes son funcionales, no son las patologías orgánicas que vamos a ver más adelante. Bueno, estas son imágenes microscópicas de la fase proliferativa con glándulas tubulares, la fase secretora con glándulas de luces más tortuosas, con secreciones en la luz, las vacuolas subnucleares, ¿sí? Observen que acá está la luz de la glándula, los núcleos están luminales y las vacuolas están por debajo, basales. Ese es un signo característico de que hubo ovulación. Dato importante a la hora de evaluar estas patologías funcionales. Y esta es una biopsia de una paciente en plena fase de menstruación. Fíjense la cantidad de hemorragia y el desprendimiento tanto de la mucosa superficial de las glándulas como del endometrio, como del estroma, perdón. Observen ustedes que en esta filmina, ¿sí? Vemos que a distintas edades de las mujeres pueden presentar distintas causas de sangrado uterino anormal o metrorragia. Se las puede dividir por edad. Por ejemplo, en la prepubertad, una de las causas puede ser la pubertad precoz. En la adolescencia pueden ser los ciclos anovulatorios o un trastorno de la coagulación. En la edad fértil están las complicaciones del embarazo, las lesiones orgánicas que vamos a ver más adelante, hemorragia uterina disfuncional, obviamente, ciclos anovulatorios, eso están en casi todas las edades, ¿sí? En la perimenopausia también. En la posmenopausia, la causa más común de sangrado es la atrofia, que es muy frecuente, obviamente, en la posmenopausia, pero también hay que descartar otras lesiones orgánicas que pueden generar sangrado. De ahí el diagnóstico diferencial. Bueno, hablando específicamente de los tumores, los podemos clasificar en benignos y malignos. Tumores como neoplasia, ¿sí? Y dentro de los benignos, los más comunes son los pólipos. El pólipo endometrial es una patología frecuente que puede ser funcionante, es decir, puede responder a las hormonas, al mismo ciclo que responde la mucosa endometrial o no. O puede ser directamente hiperplásico y tener un funcionamiento independiente de las variaciones hormonales. Y los leiomiomas
son, como su nombre lo indica, proliferaciones de músculo liso benignas que se pueden presentar en la pared a distintos niveles, a nivel submucoso, que es el que más comúnmente da sangrados porque protruye hacia la luz y puede erosionar la mucosa que lo reviste. Intramural sería como en el medio de la pared, y subseroso cuando está cerca de la cavidad, de la serosa, ¿sí? Y los malignos tenemos el carcinoma de endometrio, que después vamos a ver las distintas variantes, y tumores con componente estromal como el leiomiosarcoma, que es un tumor de músculo liso, pero maligno, por eso sarcoma. El tumor mulleriano mixto maligno, también llamado carcinosarcoma, y el sarcoma del estroma endometrial. Estos son menos frecuentes, lo más común es el carcinoma de endometrio. Del pólipo endometrial, lo que mencionábamos recién, puede ser funcional o no, si responde a las hormonas. Son masas exofíticas de tamaño variable, pueden ser únicos o múltiples, se pueden asociar también, por ejemplo, a distintos fármacos que se utilizan en el tratamiento de cáncer de mama, de ahí que se sigue muy de cerca las pacientes tratadas principalmente con tamoxifeno puede provocarle como un efecto secundario, a pesar de ser antagonista estrogénico en la mama, puede ser agonista estrogénico en endometrio, por eso puede provocar pólipos o hiperplasias endometriales. Bueno, pueden ser sésiles o pediculados según su morfología, pueden ser pequeños o grandes, incluso pueden protruir a través de la hoz del orificio cervical externo, pueden ser asintomáticos o pueden presentarse como una hemorragia anormal, una metrorragia. Acá vemos una imagen macroscópica de una pieza de histerectomía, ¿sí? Este es el útero completo, está abierto, donde podemos ver la cavidad. Esta es la cavidad endometrial, este es el miometrio y la serosa, ¿sí? Este es el cuello del útero, y en el fondo del útero vemos esta proliferación exofítica, ¿sí? Que protruye ocupando la luz y está tapizada por mucosa endometrial, obviamente. Y cuando lo hemiseccionamos y lo vemos en el microscopio, se ve así, con un eje fibroconectivo muy rico en vasos, principalmente vasos de paredes gruesas, que es una característica que se utiliza para el diagnóstico. Y en la mucosa vemos numerosas glándulas de distintas formas, pueden ser hiperplásicas, tubulares, elongadas, dependiendo si son funcionales o no, acompañadas del estroma endometrial, obviamente. Estas son patologías muy frecuentes y benignas. También muy frecuentes y benignos tenemos las proliferaciones de músculo liso. Recuerden que el miometrio está constituido por músculo liso y en ocasiones se pueden producir proliferaciones que se separan del miometrio y hacen nódulos que son al corte blanquecinos, de consistencia firme, de aspecto arremolinado, como se ve acá, un color brillante, nacarado. Algunos pueden ser más pálidos cuando tienen fenómenos regresivos como degeneración quística. Pueden ser múltiples, pueden ser únicos como este que vemos acá. Fíjense que pueden deformar totalmente el útero, hacerlo polilobulado y hacer que la cavidad sea tortuosa, de difícil acceso. Muchas veces cuando el leiomioma es submucoso puede protruir hacia la luz y hacer complicado una histeroscopía, por ejemplo, ¿sí? Y en ocasiones también pueden crecer, pueden ser muy grandes y ocupar gran parte de la pelvis. Acá observen el canal endocervical está permeable, pero acá es difícil el acceso. Acá se ve otra vez la cavidad endometrial y esto es una hemisección, ¿no? Los dos son hemisecciones, un hemiútero con una gran masa. Fíjense que los bordes son bien delimitados, típico de una lesión benigna, que crecen lentamente. Bueno, todas esas características de las neoplasias benignas.
Acá vemos otra imagen, este es un leiomioma submucoso, fíjense que es una imagen bastante parecida a la del pólipo que veíamos, la diferencia es que su eje, en lugar de estar constituido por estroma y glándulas y vasos ricos como dijimos en el pólipo, en este caso vamos a ver haces de músculo liso entrelazados, sin atipía, son células sin pleomorfismo nuclear, con bajo recuento mitótico, existe obviamente una graduación para contar las mitosis, etcétera, porque existe también la contrapartida maligna del leiomiosarcoma y las diferencias básicamente son la atipía, el pleomorfismo nuclear, la presencia de numerosas mitosis que se cuentan por campos de alto aumento y la presencia de necrosis. Pero fíjense, este leiomioma submucoso, al estar tan superficial, puede romper la mucosa y generar un sangrado. Por eso son más comunes los leiomiomas submucosos detectarlos de manera temprana, porque presentan síntomas. En cambio, los que crecen subserosos, como el que veíamos acá, generalmente no dan síntomas salvo como masa cuando ya son muy grandes, o porque la paciente se hizo algún estudio por imagen por otro motivo y se lo detecta. Bueno, la adenomiosis en el útero también es una patología muy frecuente. Acá está asociada a adenomiosis y un pequeño leiomioma, pero la adenomiosis se ve en el miometrio la presencia de glándulas y estroma endometrial, es decir, en el lugar de la pared del miometrio donde debería haber músculo liso, existen glándulas, ¿sí? Es como que se penetran las glándulas que estaban a nivel de la mucosa, penetran y están a nivel del miometrio. Esto genera pequeños espacios quistes o glándulas de variable tamaño que obviamente en cada ciclo van a tener un sangrado. Cuando son funcionantes tienen la fase proliferativa, luego la fase progestacional y luego van a tener el sangrado. Eso puede provocar cierto dolor, cierta fibrosis. Entonces se va viendo este aspecto trabeculado del miometrio donde se ven haces de músculo liso, sectores de fibrosis mezclados con focos de glándula y estroma endometrial. Esa es la adenomiosis. Acá vemos otra imagen de una histeroscopía, una pieza de útero completa, hemiseccionada, donde vemos la cavidad endometrial y el miometrio. Observen ustedes que está engrosado justamente por estas pequeñas glándulas que están ubicadas en el espesor de la pared del miometrio. Estos son ni más ni menos que los mismos focos de adenomiosis que acabábamos de mencionar. Muchas veces se pueden ver hemorrágicos según en qué momento, se ven con contenido hemático, coagulado o achocolatado también se le dice, y pueden ser quísticas o pequeñas glándulas. Acá también hay un leiomioma. Fíjense qué frecuente que son estas patologías, que muchas veces las podemos encontrar juntas en la misma pieza. Este es un esquema para que ustedes entiendan. Esta es la luz de la cavidad endometrial, esta es la mucosa del endometrio con sus glándulas, su epitelio de superficie, el estroma endometrial, y por debajo, que debería haber músculo liso del miometrio, tenemos glándulas y estromas entremezclados. Esto es lo que le da ese aspecto de trabeculado, ¿sí?, al miometrio y hace que se engrose. Bien. Acá vemos la imagen histológica de la adenomiosis, ¿sí?, donde pueden ver el miometrio con los fascículos de músculo liso, y metido en el espesor del miometrio vemos sectores de estroma endometrial con glándulas endometriales como si fuera la misma mucosa endometrial, pero en este caso está inserta en el músculo liso. Continuamos con el video con endometriosis. Es una patología relacionada a la adenomiosis, ya que está constituida también por glándulas y estroma endometrial, pero la diferencia es que esto es fuera del útero, ¿sí? Es tejido endometrial, mucosa endometrial ectópica, es decir, que se presenta en otros órganos, por ejemplo, en la superficie del ovario, en el peritoneo, en la serosa del útero, en la trompa, en la pared del colon y en múltiples lugares. Incluso se pueden encontrar hasta en pulmón, en cerebro, en múltiples lugares. Es
algo llamativo, ya que en general le adjudicamos esta capacidad de diseminarse a un tejido a los tumores malignos, ¿sí? Como una capacidad de metastatizar. Esto sería una excepción porque es una patología benigna, pero puede diseminarse a otros órganos. Es decir, podemos encontrar glándulas y estroma endometrial sin atipía, es decir, benigno, en, por ejemplo, la pared del colon, como en esta fotografía. Acá vemos glándulas mucosa colónica normal, submucosa colónica, y en este lugar vemos glándulas y estroma endometrial, que a mayor aumento las podemos ver que están rodeadas, las glándulas de distinto tamaño están rodeadas por estroma endometrial, pueden presentar infiltrado inflamatorio crónico aledaño, en general en los ciclos de sangrado pueden acumularse hemosiderina y va a haber macrófagos cargados de hemosiderina, los llamados hemosiderófagos, que marcan el signo de un sangrado antiguo, o pueden tener sangrado reciente, según en qué momento se tome la biopsia, etc. Acá podemos ver otra forma de endometriosis frecuente, que es endometriosis cutánea, en general en el ombligo o en la cicatriz de la cesárea, ¿sí? Son lugares frecuentes. Se observa como pequeños quistes de contenido parduzco, ¿sí? Que tiene que ver con la sangre que se derramó ahí. Por eso también se les llama a los quistes endometriósicos, se los llama quistes achocolatados, porque tiene un contenido parduzco oscuro, parecido a como si fuera un contenido de chocolate, ¿sí? De sangre coagulada básicamente, y detritus celular, obviamente. Y acá vemos la imagen histológica de esta endometriosis cutánea, donde se ve epidermis, dermis, y en el espesor de la dermis se observan algunas glándulas, en este caso dilatadas, tapizadas por el epitelio endometrial normal y rodeadas por estroma endometrial, seguramente con signos de hemorragia reciente y antigua. También puede haber fibrosis e infiltrado inflamatorio crónico. Bueno, existen diversas teorías que intentan explicar cómo se da la endometriosis. La más aceptada y la que, digamos, explica la mayoría de las situaciones de endometriosis es la teoría metastásica o retrógrada. Básicamente explica de que en algunos ciclos menstruales, en lugar de derramarse todo, digamos, en forma caudal hacia la vagina, el contenido del endometrio, puede haber una porción de estroma y glándulas endometriales que vayan en forma retrógrada por la luz de la trompa y se vuelquen a la cavidad peritoneal. De ahí es que los sitios más comunes de endometriosis sean el ovario, la superficie del ovario, la superficie serosa de la trompa, la superficie serosa del útero y distintos lugares de la cavidad peritoneal. También pueden ir, como ya mencionamos, a la pared colónica, intestinal, etc. y a distintos lugares. Entonces, esa es la teoría metastásica retrógrada. Hay algunas excepciones que no se explicarían con esta teoría, por ejemplo, en pacientes que nunca han tenido un ciclo menstrual, tienen endometriosis, entonces eso no se explicaría porque no pudo haber habido un flujo retrógrado, ¿sí? Entonces también existe la teoría metaplásica, que básicamente dice que como todos los epitelios de este sector, digamos, derivan de la misma célula progenitora pluripotencial, digamos, se podría dar una metaplasia de cualquier lugar y transformarse en un epitelio endometrial. Para algunas ocasiones esa teoría se explica y bueno, la más aceptada, como les digo, es la teoría metastásica. Bueno, de la hiperplasia endometrial podemos decir que es una patología no tan frecuente como las que acabamos de ver, pero que se asocia a algunas alteraciones que le podríamos llamar hormonales, como por ejemplo ciclos anovulatorios o fases proliferativas prolongadas, es decir, estímulo estrogénico prolongado y bajo estímulo progestacional.
Eso hace que el endometrio prolifere, prolifere, prolifere. También hay otros factores de riesgo como la obesidad, bueno, factores nutricionales, factores ambientales, genéticos, etcétera, que pueden predisponer a las pacientes a la hiperplasia endometrial. Básicamente es el engrosamiento de la mucosa endometrial. Por ejemplo, lo que hablábamos hoy del tratamiento del cáncer de mama con tamoxifeno, muchas veces se le pide una ecografía para ver cómo está el grosor del endometrio, porque ya dijimos que el tamoxifeno puede ser agonista a nivel del endometrio, y eso puede ocasionar que el endometrio prolifere exageradamente. En general, la pared del útero está constituida mayoritariamente, casi en un 90%, por el miometrio, y el endometrio en general, dependiendo del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Pero en una fase inactiva o en una atrofia debería ser mínimo el espesor. En cambio, en la hiperplasia endometrial ese espesor está aumentado en toda la cavidad. Esa es una diferencia con un pólipo endometrial, que el pólipo es una proliferación del endometrio, pero localizada, exofítica localizada. El resto del endometrio, es decir, la parte no polipoide, es endometrio normal. En cambio, en la hiperplasia endometrial es toda la cavidad que presenta mucosa endometrial aumentada o proliferada. Bueno, acá podemos ver cómo la mucosa está engrosada, la pared miometrial, el cuello del útero conservado. La OMS en el 94 reconocía 4 tipos, 2 sin atipía y 2 con atipía, y después los divide en simple o compuesto según la histoarquitectura de las glándulas. Si las glándulas están muy pegadas entre sí, forman estructuras que se denominan espalda contra espalda, es decir, sin estroma entre las mismas, o forman estructuras cribiformes más complejas, son compuestas. En cambio, si conservan el estroma entre las mismas, se las denominaba simple. Y es importante también mencionar que esto puede ser debido a una cadena, a una secuencia de eventos genéticos, ¿sí?, que se pueden dar por distintos factores, pero de un endometrio proliferativo, por ejemplo, como vemos acá, que tenemos glándulas separadas por bastante estroma, ¿sí? Si tenemos una mutación, una pérdida del gen PTEN, puede evolucionar a una hiperplasia simple, ¿sí?, donde lo que va a haber es un aumento de la relación glándulo-estromal, es decir, va a haber más glándulas en relación al estroma que en esta imagen de acá, ¿sí? Y a medida que vamos perdiendo otros genes reguladores, como por ejemplo este es el gen que se ve en el síndrome de Lynch de manera hereditaria, pero que también puede estar mutado esporádicamente en cualquier persona, ¿sí?, que son los genes reparadoras de las enzimas reparadoras del ADN, por ejemplo el MLH1. Cuando perdemos ya se puede hacer una hiperplasia compleja. Si seguimos teniendo mutaciones en genes que regulan el ciclo, como por ejemplo el KRAS, ya se va a hacer una hiperplasia atípica compleja, y así sucesivamente hasta evolucionar un carcinoma endometroide de grado 1 o bien diferenciado, por ejemplo con la pérdida de la beta-catenina, ¿sí? Luego, en 2014, la OMS simplificó esa clasificación de 4 entidades y básicamente lo dividió en 2 entidades. ¿Por qué? Porque se vio que todas las hiperplasias sin atipía tenían un bajo riesgo de cáncer, y lo importante era la hiperplasia que tenía atipía, independientemente de la complejidad o simplicidad de las glándulas histoarquitectural. Entonces ya sacó lo de simple y compuesta y dejó solamente hiperplasia sin atipía, hiperplasia con atipía, también denominada neoplasia endometrial intraepitelial, ¿sí? Se considera una fase precancerosa, una lesión precancerosa, ¿sí?, bien digo, y tiene un riesgo de evolucionar a adenocarcinoma de un 25%. En cambio, la hiperplasia sin atipía
que se da justamente por lo que decíamos de un efecto estrogénico prolongado, tiene un riesgo de evolucionar al cáncer del 1 al 5%. Entonces el tratamiento de esta va a ser hormonal o sintomático. En cambio, el tratamiento de la hiperplasia típica, como el riesgo más alto, puede ser hormonal en un principio o puede ser quirúrgico para prevenir que evolucione a un adenocarcinoma. Bueno, el adenocarcinoma endometrioide ya es maligno y obviamente es quirúrgico según el estadio. Bueno, acá tenemos un esquema de la hiperplasia endometrial. Fíjense que puede ser hiperplasia endometrial simple, con glándulas dilatadas quísticamente. Esta se denomina hiperplasia glandular quística, ¿sí? Pero que hay aumento en la relación de la cantidad de glándulas sobre la cantidad de estroma, como podemos ver en esta fotografía de un preparado histológico. Observen que la cantidad de estroma está disminuida en relación a las glándulas, pero que las glándulas conservan digamos, su diferenciación, su producción de distintas sustancias, no tiene atipía, tiene bajo recuento mitótico, etc. Acá vemos una secuencia, esta sería una hiperplasia simple, ¿sí? Donde están aumentadas las glándulas, pero hay conservado el estroma entre las mismas o algo conservado. Esta es una hiperplasia compleja donde ya las glándulas se disponen en ocasiones espalda contra espalda, es decir, sin estroma entre las mismas, está muy proliferada. Y acá tenemos una hiperplasia compleja con atipía. O sea que si vamos a mayor aumento podemos ver que esos núcleos ya tienen pleomorfismo nuclear, es decir que hay diversos tamaños entre sí, se hacen vesiculosos, tienen nucleolos evidentes, hay pseudoestratificación, puede haber figuras mitóticas claramente visibles, ¿sí? Esto ya está a un paso de un adenocarcinoma. En cambio, este sería un primer paso luego de un endometrio proliferativo. Recuerden que estas patologías son una secuencia. Bueno, y el carcinoma de endometrio, la incidencia máxima se da entre los 55 y 56 años aproximadamente, pero bueno, esto es variable. En general, en mujeres posmenopáusicas, salvo que tengan el síndrome de Lynch, que ya mencionamos, que las predispone al cáncer de endometrio y del útero, del endometrio y de colon, por ejemplo. Y los factores de riesgo que ya mencionamos son los mismos para la hiperplasia, obesidad, diabetes, hipertensión, esterilidad, generalmente relacionada a ciclos estrogénicos prolongados, ¿sí? Proliferativos prolongados. Y la clínica, obviamente, como todas las patologías que venimos hablando, en general es una metrorragia de la posmenopausia, que tenemos que descartar la causa más común de metrorragia de la posmenopausia, que es la atrofia endometrial. Bueno, los carcinomas endometriales se pueden dividir en dos tipos, de tipo 1 y de tipo 2. El carcinoma endometrial se lo clasifica en de tipo 1 y de tipo 2. En general, el de tipo 1 se ve en mujeres entre 55 y 65 años, es decir, algo más jóvenes que las mujeres que presentan los carcinomas de tipo 2. Están relacionados con estrógenos sin oposición, es decir, con ciclos anovulatorios o largos de mucho estímulo estrogénico y poco progestacional. También otro factor de riesgo, como ya mencionamos, es la obesidad, la hipertensión, la diabetes. Bueno, también el síndrome de Lynch, que ya mencionamos. En cambio, el de tipo 2 está más relacionado con la atrofia endometrial y con una contextura delgada. En general, los de tipo 1, en un 80% de los casos, son de tipo endometroide, ¿sí? Es lo más común, endometrioide. En cambio, los de tipo 2 son de tipo seroso o de células claras o tumor mixto mulleriano maligno. El precursor en el tipo 1 es la hiperplasia, ¿sí? De distintos tipos, pero viene de una hiperplasia justamente por el estímulo estrogénico. En cambio, en el tipo 2 viene en general de una
neoplasia endometrial intraepitelial, que puede ser sin hiperplasia, es decir, en un mismo epitelio atrófico puede sufrir esta transformación premaligna con una neoplasia intraepitelial y luego derivar en por ejemplo, un carcinoma seroso o de células claras. Y bueno, genéticamente son distintos porque están asociados a distintas mutaciones. Como mencionamos, el de tipo 1 cumple la secuencia de mutación de PTEN, de PIK3CA, del KRAS, de la beta-catenina, del P53, pero el de tipo 2 está más asociado a la mutación de P53 específicamente. Y el de tipo 1 tiene un comportamiento indolente, en general infiltran poco la pared o tienen extensión, si en el caso que tengan extensión es linfática, en cambio el tipo 2 son mucho más agresivos, pueden tener extensión intraperitoneal y linfática, etc. Bueno, la clasificación de la OMS del 2014, bueno, como precursores considera la hiperplasia sin atipía o la hiperplasia atípica barra neoplasia intraepitelial endometrial. Eso ya lo mencionamos como precursores. De carcinomas propiamente dicho está el endometrioide, que es por lejos el más frecuente. Más del 80% de los carcinomas de endometrio son de tipo endometrioide, que pueden tener diferenciación escamosa, vello glandular o de tipo secretor. Luego tenemos las variantes no tan frecuentes como son la mucinosa, ¿sí?, el seroso, el de células claras, los tumores neuroendocrinos, ya sea de bajo grado o de alto grado, adenocarcinomas mixtos, que pueden tener un componente, por ejemplo, endometroide y otro seroso, o alguna otra variedad, carcinomas indiferenciados y carcinoma dediferenciado, que era un carcinoma diferenciado, se vuelve desdiferenciado. Pero básicamente los dos grandes grupos histológicos son el endometroide, que en general es de bajo grado y tiene un comportamiento favorable, y después podemos tener endometroide de alto grado histológico, que va a tener pobre pronóstico, similar a los carcinomas serosos o a los carcinomas de células claras, que ambos tienen pobre pronóstico. Bueno, según la macroscopía puede ser localizado, es decir, puede ser de aspecto polipoide o puede ser difuso, infiltrando gran parte de la pared endometrial. Es importante ver qué porcentaje de la pared está invadida, ahora vamos a ver en estadio. Y también hay que graduar a los adenocarcinomas. Es decir, de los carcinomas de endometrio, el 85% dijimos son adenocarcinomas, en general endometroides. ¿Y cómo se gradúan? Según cuán similares son al endometrio normal. Es decir, un adenocarcinoma bien diferenciado va a tener mucho componente glandular, igual que las glándulas del endometrio, similares a las glándulas del endometrio, pero con atipía y proliferativas, ¿sí?, y menos del 5% de un crecimiento sólido. Eso sería un G1. En cambio, el G3 es un adenocarcinoma poco diferenciado que tiene mucho crecimiento sólido, es decir, hace muy pocas glándulas, o menos del 50% son glándulas. Y el G2 sería el que está en el medio de esos dos. Recordar que el carcinoma papilar o seroso y el carcinoma de células claras siempre se consideran de grado 3, ya, por el pronóstico que tienen y porque ya sufrieron una metaplasia que no lo hace similar, digamos, al endometrio normal. Y otro aspecto importante para el pronóstico de la paciente, además de la graduación, es el estadio, ¿sí? El estadio 1 es limitado al cuerpo del útero. También hay que ver cuánto invade en el cuerpo del útero, si invade la mitad del miometrio interna del miometrio o invade la mitad externa, es decir, las dos mitades del miometrio. Eso ya es peor pronóstico. El estadio 2 es cuando ya afecta al cuerpo y al cuello uterino, cuando se extiende al cuello uterino. El estadio 3 es cuando está por fuera del útero, pero no de la pelvis. Y el estadio 4 cuando ya está fuera de la pelvis o afecta
por ejemplo, la vejiga o el recto. Y fíjense cómo cambia el pronóstico, una sobrevida a 5 años del 90% para los estadio 1, y en el estadio 2 ya la sobrevida a 5 años baja de 30 a 50% de las pacientes, y 3 y 4 menos del 20%. Por eso es importante, como casi todos los tumores, detectarlos en un estadio temprano. Bueno, estas son imágenes de piezas quirúrgicas de un adenocarcinoma endometroide, en este caso uno de pequeño tamaño, ¿sí? Fíjense que es una imagen polipoide, probablemente sea de tipo 1 endometroide, que infiltra muy poco la pared y tenga muy buen pronóstico. Y esta, en cambio, es un adenocarcinoma endometroide difuso, no tan polipoide, que ocupa casi toda la cavidad endometrial, infiltra la pared uterina, probablemente tenga un mayor grado histológico que la foto que acabábamos de ver y por ende puede tener peor pronóstico. Fíjense que la pared miometrial está invadida en casi todo su espesor, eso también le cambia el estadio y se está diseminando a la porción del segmento uterino inferior, extendiéndose hacia el cuello. Esto también le cambia el estadio. Acá tenemos otra imagen de una pieza quirúrgica con una formación polipoide que resultó ser un adenocarcinoma de tipo endometroide. Recuerden que los de tipo 1 pueden crecer de forma superficial y ser muy poco invasores, es decir, crecer de forma polipoide. En cambio, los de tipo 2 más comúnmente invaden e infiltran la pared del miometrio. Este sería un grado 1. Fíjense las glándulas, qué bien definidas que están. Casi todo forma glándulas, ¿sí? Más del 95%, por eso es un grado 1. Acá hay un grado 2, que tenemos un porcentaje que sigue formando glándulas, es decir, sigue pareciendo a su contrapartida normal, al endometrio normal, pero hay sectores que son más sólidos. Recordar que los adenocarcinomas endometroides pueden tener diferenciación escamosa y eso no hay que contarlo como un componente sólido, sino que hay que contar solamente la parte endometroide exclusivamente. Y este sería un grado 3, fíjense que en muy pocos sectores forma glándulas, casi todo está formado por playas sólidas sin formación de glándulas. De ahí es que es un carcinoma endometroide de grado 3 o pobremente diferenciado. Esta es una imagen microscópica de un carcinoma de células claras, uno de los carcinomas de tipo 2, ¿sí? Asociado a la atrofia de peor pronóstico en pacientes algo más mayores de edad, ¿sí? Más de 60, más de 70. Fíjense, básicamente se llaman así porque las células se ven en el microscopio óptico como con un citoplasma amplio y claro, ¿sí? Pálido. Esto puede ser glucógeno o distintos constituyentes del citoplasma que se pierden durante el procesamiento y le dan este aspecto de citoplasma claro y amplio. Y los núcleos son bien pleomórficos, podemos encontrar figuras mitóticas, pleomorfismo nuclear, todas características de un tumor de alto grado. De ahí que los carcinomas de células claras, así como el carcinoma seroso papilar, siempre se consideran grado histológico 3 porque tienen mucho pleomorfismo nuclear, muchas figuras mitóticas. Fíjense que el carcinoma seroso papilar hace papilas que en su porción más superficial parecen desprenderse del tumor, estar como libres en esta pseudoluz, ¿sí? Pero son ni más ni menos que los bordes de las papilas que es como que se caen en el preparado, ¿sí? Y acá tenemos los núcleos bien grandes, pleomórficos del carcinoma seroso, típicos, ¿sí? De ahí es que también son grado 3. Bueno, luego, como un capítulo aparte, tenemos los tumores estromales, es decir, los que no están formados por la mucosa endometrial, no derivaron de la mucosa en teoría, sino que derivan, por ejemplo, el leiomiosarcoma deriva del músculo liso, así como teníamos los leiomiomas, habíamos mencionado que se diferenciaban de los leiomiosarcomas, de la contrapartida maligna, porque los leiomiosarcomas tienen
más atipía, más pleomorfismo nuclear, más figuras mitóticas que hay que contarlas por campo de alto aumento y podían tener necrosis. Afortunadamente son muy poco frecuentes, a diferencia de los leiomiomas, que son muy frecuentes. ¿Sí? Se originan de novo, en teoría, no es que un leiomioma evoluciona a un leiomiosarcoma según las teorías más aceptadas, sino que serían de novo. Macroscópicamente es una masa carnosa, voluminosa, que invade la pared del útero, son feas, pueden ser hemorrágicas de aspecto necrótico, friable. También puede ser una masa polipoide que se proyecte hacia la luz. Bueno, en la microscopía obviamente diferenciar con un leiomioma, que es fácil porque tiene mucho más pleomorfismo nuclear, tiene más mitosis, puede tener necrosis, etc. Se dan en pacientes de entre 40 y 60 años, recidivan, hacen metástasis, tienen un comportamiento en general adverso. Esta es una imagen macroscópica. Observen que esta es una lesión de aspecto polipoide, carnoso, hemorrágica, con sectores más friables, reblandecidos, muy distinto a una imagen macroscópica de un leiomioma. Y la microscopía, observen acá tenemos la imagen de un leiomioma, donde las células son muy parecidas entre sí, con pocas figuras mitóticas, etc. En cambio, en el leiomiosarcoma tenemos múltiples figuras mitóticas, pleomorfismo nuclear, núcleos más grandes, más chicos, muchas figuras mitóticas, cuerpos apoptóticos, podemos tener necrosis, etc. El tumor mixto mulleriano maligno, también denominado carcinosarcoma, se llama así porque tiene un componente epitelial de carcinoma y el estroma también es de aspecto neoplásico. Se cree que todo deriva de un carcinoma desdiferenciado, ocurre en mujeres posmenopáusicas. Generalmente son tumores grandes, necróticos, que pueden inclusive salir por el orificio cervical. Tienen un componente estromal que podría tener tejido muscular. En ese caso el componente estromal es homólogo o puede ser heterólogo, estar constituido este estroma por hueso o cartílago, atípico. Se puede asociar a irradiación previa, ¿sí? A radioterapia. Tiene un pobre pronóstico y el tratamiento es quirúrgico. Bueno, y así terminamos este mini video, este resumen de endometrio. Esta es la bibliografía en la que me basé para hacerlo, donde tomé las fotografías. Obviamente que les agradezco la atención y que deben, como siempre les digo, deben continuar esto, completarlo con la lectura de los capítulos correspondientes de los libros obligatorios y sugeridos y que estamos para cualquier duda con las clases de apoyo. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima.